Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video del relanzamiento del Farlight 84 a lo de Apex Legends Mobile, claro que sí. Bueno, en fin, hoy tenemos cositas muy importantes, es que hoy tenemos los requisitos completamente para poder jugar e instalar el juego el día 7 de agosto. Por si no lo sabes, pues a pesar de que mucha gente dice, ok, están jugando la beta, pero se va a tardar el juego en salir. No, el juego se relanza oficialmente el 7 de agosto en PC y actualmente en lo que es, pues, bueno, móviles, tal cual, PC y móviles. Ok, la gente de PC va a poder jugar con la gente de móvil si gusta. Igual las lobbies de móvil solo van a ser gente de móvil y las lobbies de PC solo van a ser gente de PC. Por si tenían la duda, solo se van a juntar lobbies cuando actualmente pues haya alguien en una escuadra con amigos de móviles o de PC. Significativamente. En fin, vamos con los requisitos rápidos, si les parece bien, que es lo importante. Así que bueno, en eficiencia aquí tenemos actualmente requerimientos del Farley 84, los requisitos. Vamos a empezar tranquilamente con PC. En PC pide actualmente un Intel Core i3 6300 o equivalente. De lo que actualmente se recomienda un Intel Core i5 6500 o un AMD Ryzen 5 1500X o equivalente. O sea, básicamente mínimos recomendados. O sea, algo igual o parecido. Para tener resolución 2K se necesita un Intel Core i7 8700K, AMD Ryzen 5500 o equivalente. Y por si querés 4K, pues básicamente un Intel Core i9 13900K o una AMD Ryzen 9 7950X o equivalente. Básicamente esto es lo que pide requisitos actualmente en lo que son los procesadores. Tarjeta gráfica GTX 660 o equivalente, 1060 5G o equivalente, o AMD RX 5500 XT o un Intel ARC A580 o equivalente. Para lo que es 8 GB, 16 GB. O sea, básicamente estamos hablando para lo recomendado. Mínimo o recomendado. 8G, bueno, básicamente 8 GB o 16 GB, básicamente para lo recomendado. Me imagino 60 FPS, 60 a 45 FPS, 60 FPS a 120 FPS o más FPS. Aquí podemos decirte que son 60 FPS 2K, 4K, 60 FPS o más incluso. Pero bueno, en fin. Te pido una 3060, una 5500, bueno, 5700 XT o un Intel ARC A770 o equivalente. O bueno, si querés 4K, necesitas una de 32 GB 4K. Nvidia GeForce 4070 o equivalente, que no está mal. Básicamente haciendo énfasis con la RAM, 8 de RAM, 16 de RAM, 16 de RAM, 32 de RAM. Básicamente para que ustedes puedan saber aquí. Mínimo que debe ser de 45 60 FPS, 60 FPS a 120 o incluso más. 2K 60 FPS o más, 4K 60 FPS más la RAM que pide 8 GB, 16 GB, 16 GB o 32 GB de RAM. Espacio se va a necesitar por lo menos 50 GB. VRAM 2 GB, 5 GB, 8 GB, 8 GB de VRAM. Eso tiene que ver, el VRAM tiene que ver con lo que traiga su gráfica. Por ejemplo, hay gráficas que traen 2 GB de VRAM, 5 GB de VRAM, otras que traen 8 GB de VRAM, otras que traen hasta 12 GB de VRAM. Básicamente, para que se hagan una idea, mínimo tenés que cumplir estas estadísticas para poder jugar en PC. Ahora en móviles solo pide estos requisitos. Básicamente en Android pide 7.0 como mínimo, como máximo Android 10.0. Lo óptimo sería Android 12.0 y en iOS 15 en adelante, mínimo recomendado o óptimo, básicamente. Procesador que va a pedir Snapdragon 660 o MediaTek Helio G85, loco, el G85 va a correrlo. Mali G52, MP2 o equivalente. Básicamente pide recursos muy bajos. Porque ya cuando veo que el Helio G85 en adelante lo tiene que correr y el Snapdragon 660 lo tiene que correr, básicamente está bien. Android mínimo, obviamente. Recomendado Snapdragon 865. Bueno, voy a ser sincero con ustedes, el Android mínimo va a correr mínimo 30 FPS. Android recomendado 60 FPS, 120 FPS estable. Y esto básicamente lo que es el Snapdragon generación 2 o equivalente, esto es para correr a 144 FPS. O sea, del Gen 2 en adelante 144 FPS, del 865 en adelante de 90 a 120. Y de acá se va a ser seguramente de 30 a 45, de 30 a 45, 60 FPS. iOS va a pedir mínimo a 11, a 13 y a 15 de su chip. Así que no está mal. RAM, 4 GB de RAM, ya lo habíamos dicho, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM. En lo que es sencillamente lo óptimo en Android,
3 GB de RAM, 4 GB de RAM y 6 GB de RAM va a ser lo mínimo recomendado y óptimo en dispositivos de Apple. Se va a necesitar por lo menos mínimo 8 GB de espacio. Bueno, en fin, mínimo para iPhone va a ser del iPhone 8 Plus en adelante, recomendado iPhone 11 y óptimo iPhone 14. Bueno, esos serían sencillamente pues, ¿cómo les explico? Los requisitos, recursos que va a pedir actualmente nuestro querido Farlight 84, que está bien, la verdad pide recursos mínimamente normales. O sea, la verdad es que pienso yo de que qué bueno de que no pide recursos excesivos. Estás hablando de que pues son recursos normalitos, así que pues la gente tiene que entender ese sentido de que pues ahora estamos en 2025, loco. Los juegos están actualizándose, están mejorando. Si querés gráficas de Free Fire o algo por el estilo, eh, ya sabes que dispositivos móviles de 4 GB de RAM hacia abajo, esos son los juegos que tienen esa calidad al día de hoy. Pero si querés algo mucho mejor, como lo que estamos teniendo actualmente el día de hoy, se tiene que tener mínimo un dispositivo móvil de 4 GB de RAM en adelante con procesador Snapdragon 660 en adelante. No pide muchos recursos. El que se queje de los recursos que pide completamente dispositivos móviles ya se dio el colmo. El juego está bien trabajado, está optimizado, tiene estabilidad, así que pueden disfrutarlo completamente el día del relanzamiento, que es el día 7 de agosto. Así que ya para que se hagan una idea, estos son los requisitos oficiales que ha publicado Farlight 84 para poder correr y jugar el juego en dispositivo móvil correspondiente. También en PC, obviamente quería hablar en PC porque mucha gente tal vez lo quiera jugar en PC desde Steam, y lo único que deben de hacer el 7 de agosto es ir a buscar el Farlight 84, lo instalan y listo. Instala y juega completamente el Farlight 84. Algo que destacar es que la beta al día de hoy ya está llena, se fulió muy rápido. Para la gente que no llegó rápido o no llegó temprano, qué triste, loco, pero bueno, tranquilo. En 5 días, sencillamente, ya lo van a poder jugar el juego como es debido. En fin, dudas que tengan me las hacen saber. Ya se dieron cuenta, el juego pues óptimamente está bien. Es un relanzamiento muy bueno, no dejaron morir el juego. Un acierto completamente tremendo para Farlight 84, no como otras compañías lo que han hecho, como lo que pasó con Warzone Mobile, que pues lo han dejado actualizar, lo dejaron al lado. Veremos si en un dado caso revive de alguna manera. O lo que pasó en su día con Apex Legends Mobile, que en vez de arreglarlo o seguirlo relanzando o mejorarlo, lo cerraron por completo. Así que bueno, en fin, esperemos a ver qué termina pasando el día 7 de agosto con el lanzamiento oficial del Farlight 84, que van a poder disfrutar y jugar tranquilamente en su dispositivo móvil. Así que bueno, requisitos completamente oficiales para poder jugar e instalar el poderoso Farlight 84 en su dispositivo móvil Android y iOS. Así que tranquilamente, ya se lo digo, y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en un próximo video del canal, claro que sí.